Buenos días, Apauki, ¿me escucha? ¿Qué tal, estimado Nelson? Sí, le escucho claro y fuerte. ¿Cómo está, mi querido amigo? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de día jueves, precisamente para abordar realidades del país. Me gustaría empezar por ahí, antes de ir al tema electoral, aunque tiene igual todo que ver. ¿Cómo ve, estimado Apauki, cómo analiza ustedes el tema de la situación electoral con el presidente de la República? ¿Podemos decir o creer que están amañadas? Bienvenido a Pauqui. Sí, reiterar este saludo. Me parece que lamentablemente no recibimos ni terminamos el año 2024 de una mejor manera y el 2025 tampoco lo recibimos de una buena manera con este teatro que se monta prácticamente Daniel Noboa. Eh, Es decir, no respeta quien fue su vicepresidenta por voto popular, designa a una persona, después no le cae, no sé si le incomodó, no sé qué pasaría, designa a otro y ahí luego intenta como sacar licencia, dice cuando haya la fuerza mayor, cuando haya campañas. Me parece realmente bastante absurdo esas valoraciones. Piensan que el pueblo ecuatoriano somos totalmente sin razón, sin cabeza, y eso preocupa porque cerramos el año 2024 donde se está matando a 4 niños con resguardo de la fuerza militar y donde supuestamente el presidente Daniel Noboa es el jefe, ¿no es cierto?, en mando. Y en esa perspectiva no hay como mayores valoraciones Ya. y obviamente si tienes todo el recurso estatal y también tienes colindado a las instituciones, los poderes del Estado, estás confabulando y estás garantizándote tu permanencia en ese espacio. ¿Y para qué quiere permanecer? Se le dio como, digamos, esta oportunidad del año. Algunos fanáticos dicen un año no sirve de nada, pero por lo menos allá hubiese demostrado una mínima capacidad de decir, de liderazgo, de conducción, Mm, de administración, por lo menos desde ujú. su visión empresarial, desde su visión, pero ni siquiera eso ha logrado, ni siquiera eso ha intentado como demostrar. Entonces, estamos en una situación bastante deplorable, un momento muy complejo donde la misma democracia no está siendo, digamos, con la eficiencia, la garantía que se quisiera y que la población lo está reclamando. Ujú. Entonces, llegamos a estas elecciones donde inclusive se intentaba esta cuestión de la muerte cruzada y todos estos elementos que se especulaba, porque no tiene una cuestión, un proyecto definido, Ujú. no tiene para nada pensado en el país, sino más bien enriquecer, dar sus beneficios a las mejorías al bolsillo de su grupo, ni su grupo de poder económico, diría, sino su familia. Ahí Claro. vemos ahora que también andan en la palestra de las elecciones, primos, mamá, familias, hermanas, y eso realmente es denigrante para que a nivel internacional Ecuador se demuestre en esa manera. Y ahí me parece, llegamos a este momento muy crítica y con esto para cerrar esa partecita, lo más preocupante es de la gente que a veces no tienen ni un centavo, que andan vendiendo caramelitos, que andan vendiendo yo qué sé, cualquier cosita para la sobrevivencia, pero siguen metidos en la cabeza que Novoa es el que le está resolviendo el país y me parece Mm, bastante como preocupante esa situación, ujú. de manera como tripartita, los movimientos, la ciudadanía y obviamente los poderes hegemónicos, los poderes económicos que están confabulando para mantener la continuidad, sobre todo, de sus beneficios. Es decir, a Pauqui, de lo que puedo comprender, entiendo, y también acá lo conversamos y lo analizamos, todavía existiría un grupo de personas, y esto suena un poquito hasta medio feo, ¿no? De que nos han maltratado, nos han quitado la luz, el tema de la inseguridad continúa, el tema de los niños,
pero todavía existe un grupo de personas que aún con todo eso prefieren, por ejemplo, dar el voto al señor Noboa sobre cualquier cosa. ¿Crees que también es un tema cultural, Pauqui? Yo creo que sí tiene mucho que ver con una cuestión cultural. Por ejemplo, la sociedad ecuatoriana es sumamente racista y eso aún no se desprende. Y vivimos de una sociedad, esta herencia colonial, de eso no nos desprendemos, lamentablemente. Y estas consignas de aunque pegue, mate, marido es, ahora es replicado, aunque haga cualquier huevada, perdón esa expresión, presidente es, seguimos en esa tónica y eso me parece que es esa carga de la represión, del dominio con la que nos han instaurado. Lamentablemente es una cuestión que está naturalizado, está interiorizado en cada ciudadano y eso me parece que limita también poder instalar otra forma de mirar el quehacer político. Y en ese mismo sentido, alguien te viene y te habla de política, le vinculan directamente a elecciones. Claro. Elecciones ya, lamentablemente, por todas las cosas que han pasado, el político, elecciones y corrupción, pero no te permiten también posicionar otros aspectos, otras vocerías, la otra forma, el darle dignidad, no solo a la política, sino a quienes habitamos, ¿no es cierto?, en este país. Entonces sí hay como una corresponsabilidad de la misma ciudadanía, Sí, pero totalmente. también de los movimientos y partidos políticos que seguimos encerrados en esta burbujita desde donde supuestamente manejamos o estamos en el poder y no aterrizamos a la realidad y no estamos dando salidas, no estamos mirando perspectivas o proyectos desde la realidad y eso sí es una preocupación. Es decir, hay gente como hipnotizada, repite esta frasecita, ¿no es cierto? Aunque pegue mate, presidente es, y seguimos. 2024 cerramos con 4 niños asesinados, apagones intermitentes, pucha que no, solamente por no darle mantenimiento. Y venga el tema del IVA que del 12 al 15% supuestamente iba a resolver. O sea, todas esas atrocidades, todos esos golpes, y hay un sector de la población que persiste en el odio y bueno, siga nomás pegando, siga Claro, nomás claro, dándole. Y me parece bastante complejo esa situación. Y esa claro. es una carga, sí, efectivamente, cultural, una herencia cultural, pero que no se desprende y no se queda solo en eso, sino también con todos los otros componentes, el tema del racismo, la discriminación y otros aspectos más. Así es, creo que estamos completamente de acuerdo en que hay, ojalá, esperemos que la gente con estos programas, con otros espacios, tengan un poco más de visión. Más que todo, ni siquiera tratar de convencerlos, sino solamente que vean lo que ocurre a su alrededor. Y lo que usted decía es cierto, o sea, nos trepó el IVA, casi que ya el subsidio a las gasolinas no existe. Entonces son todas estas situaciones que harían pensar y creer que no tenga la oportunidad. Yo creo y yo espero, la verdad que ojalá que así sea, que la gente reaccione y la gente tenga esa posibilidad. Pero me voy a quedar con el tema de los grupos, de los partidos, de la gente, del político que desea ir. Y eso creo que también es responsabilidad, como lo decía Pauqui, de ustedes, los actores nuevos, los que vienen, los que quieren el voto. ¿Cómo romper, a Pauqui, esa barrera difícil, complicada? Porque es así, no es irónico. La gente te dice, gente nueva, yo me lanzo y al día siguiente, pese manturro. O sea, es que es así, es así, es así. ¿Cómo rompemos, a Pauqui, eso para que la gente pueda creer y decir, bueno, sí, voy a darle mi confianza a este grupo político o a este político en particular? Bueno, ahí creo que hay unas deficiencias desde la misma administración del Estado. No está con una apertura total el tema de la educación. No quiere que la ciudadanía, la sociedad civil, el ciudadano común y corriente, tengamos las condiciones libremente de acceder a la educación. Eso ya respondiendo a lo que es, digamos, la responsabilidad del Estado. Y en esa parte, obviamente ahora hay un grupo, hay un sector que mayormente le enfoca o le direcciona a la educación privada. Ahí no te están instalando en la cabeza para pensar, para analizar, para ver por dónde está el problema, sino cómo ser instrumento
¿no es cierto?, para cómo funcionar al sistema netamente mercantil, al sistema comercial. Y eso me parece que solamente están buscando o reproduciendo productos que no prácticamente objetivizan al ciudadano, al sujeto, no como en este ser pensante crítico que puede también fomentar espacios de creación, yo que sé, muchos aspectos que desde otro lado se lo hace. Ahora, desde los movimientos y partidos políticos, organizaciones sociales, también nos está, ahí nosotros asumimos, nos está faltando mucho los espacios de formación, ya sea política, ideológica, nuevos cuadros, o yo que sé, el tema del emprendimiento, de la forma de instalar nuevos espacios, nuevos, yo que sé, inclusive negocios, desde una visión desde la que se estén enfocando. Y en ese aspecto, obviamente, el sector privado, los sectores más de este enfoque neoliberal, tienen más acogida, mientras Mm, los de abajo, los sectores de progresistas, de izquierda, clase media baja, nos quedamos bronqueándonos entre nosotros en la ese es el disputa de problema. quién hace más, o sea, quién hace mucho mejor y quién no. Y eso me Ujú. parece que nos preocupamos más de estar en la disputa entre nosotros y no en la necesidad de formar nuevos cuadros, de replicar, ¿no es cierto?, escuelas, tanto desde las mujeres, desde los jóvenes, inclusive desde los mismos guaguas, que permitan repotenciar esta línea que estamos, ¿no es cierto?, articulando anclado a la realidad. Y eso me parece que ha limitado mucho a que haya una sociedad crítica. Y en ese aspecto hay una responsabilidad tripartita que no es solamente endosar, decir, bueno, es la política como tal, sino también de la misma ciudadanía. Y ahí uno también asume esta responsabilidad que hace mucha falta. Pau, que usted ha tocado un tema importantísimo, que es el asunto de estas peleas que a veces se entrampan y lo que decía usted es cierto, la derecha está por allá, el neoliberalismo también, pero por acá la izquierda también a veces se termina peleando. Y eso es real y es verdad. Ahora, Pachacutic, hay que ser muy sincero, ¿no? Pachacutic ahora con Leonidas Issa al frente de la candidatura es distinto, es diferente, es decir, tienen un candidato que de una u otra manera representa, tiene un gabaje político interesante, ha tenido y tiene una imagen también bastante interesante, habló de Leonidas Issa, y eso de una u otra manera va a determinar el resultado de Pachacutic. En pocas palabras, ustedes van a tener un resultado. Va a pasar, yo creo que así será. No es que Pachacuti va a terminar aislado o con poco. Yo creo, pienso que van a tener un resultado interesante. La pregunta del millón, la pregunta del millón, ¿qué pasará con Pachacutic si de pronto tiene un bloque interesante de asambleístas, por ejemplo? ¿Vamos a ver un bloque de izquierda unido? ¿O, como usted dice a Pauqui, va a llegar Pachacutic y con los demás de la izquierda o los otros con Pachacutic se van a empezar a pelear y vaya la miércoles el progresismo, carajo? A ver, yo creo que se han dado ya algunos momentos como estos señalamientos de que nos acusan del nulo ideológico, de que somos responsables. Ah, el nulo, Mientras cierto. no nos dediquemos a hacer las cosas y busquemos culpables, seguiremos siendo culpables de toda la tragedia que está viviendo el país. Por lo tanto, lo que Claro. nos corresponde es desprendernos de esa emocionalidad, desprendernos de esa polaridad que lamentablemente se ha instalado en el país y actuar. Estás prácticamente, ya no le pongamos las categorías izquierda-derecha, Ya. pongámosle, ¿estás con el pueblo o con quienes nos oprimen? Ahí ya toca tomar una postura y en la Asamblea Nacional, yo en este momento ostento la calidad de coordinador en la provincia de Cotopaxi, nosotros daremos los lineamientos de manera colectiva y eso siempre ha sido apegado a la realidad y en esa Ya. manera me parece que es necesario articular, cohesionar con quienes están pensando por los sectores sociales y populares. Puede ser que seas de cualquier movimiento de esta corriente, del progresismo, del centro a la izquierda, pero deben conectarse, deben entenderse y no velar por los intereses individuales.
tuve la oportunidad también de estar en esos espacios. En la Ya. asamblea a veces solamente llegas a negociar. ¿Cuánto me vale un voto? ¿Cuánto me das? O sea, no podemos caer en eso. Claro. Debemos caer en realmente preocupar por leyes que beneficien a los sectores más necesitados. En Ujú. realidad somos la mayoría, pero lamentablemente, por lo que anteriormente ya señalaba, la falta de una formación, la falta de entendimiento, la falta de la apreciación de la realidad, también nos han puesto en la disputa. Pero eso no puede ser que nosotros o los asambleístas que van a llegar en 2025 sigan en esas mismas contenciones. Si Ujú. están queriendo llegar a la asamblea solo por cuidar su sueldo, su salario, mejor ya era que se ponga un negocio, una empresa y así no jodían al país. Me parece en ese aspecto deben priorizar la necesidad que está recayendo en la mayoría de la población ecuatoriana. En ese sentido, las líneas, las filas están marcadas. No podemos seguir en esta polarización, no podemos seguir diciendo nosotros somos mejores o ellos son peores, siendo de la misma línea política ideológica. Y eso me parece que debe ser como los primeros aspectos en tomar y enmarcar ya cuando se conforme la nueva Asamblea Nacional. Apauqui, entonces, podríamos suponer, podríamos creer que, por ejemplo, en un hipotético caso de una segunda vuelta, Pachacutic ya no iría o cometería o hablaría sobre el voto nulo ideológico. Se lo pregunto porque lo que usted dice me parece coherente, pero cuando estemos en el meollo del asunto es donde se ven realmente las decisiones. Es decir, hagámosle cuenta que pasa a segunda vuelta, no le pongamos nombre, pongámosle cualquier persona del progresismo o de la izquierda con el personaje de la derecha que irónicamente le está saliendo bien la jugada a Novoa de haberlo barajado a Topic y le está teniendo un resultado por ahí, ¿no? Se ve que Novoa es como que el solito de la derecha, ¿no? Y le está dando resultados. Frente a otro de la izquierda, ¿ustedes apoyarían aun cuando no sea de Pachacutic? A ver, ahí nosotros lo que sí podemos decir va a depender mucho de quién de la izquierda esté, porque justo lo que estaba diciendo, nosotros como movimiento indígena, nuestros votantes no están ideologizados. En ese aspecto, vea, podemos salir todos los cuadros visibles del movimiento indígena a llamar el voto por la izquierda. Imagínense que entre los que han estado ya en el gobierno, nosotros podemos y lo haremos si Yeah. fuese el caso, pero lo que deben entender es que nuestro electorado no es un voto ideologizado, no, nuestro electorado no tiene una formación clara que te determine. Por eso a nuestra gente no nos pueden decir borreguitos, no nos pueden decir cualquier calificativo, porque lamentablemente nos falta esa parte, aún es una, digamos, como un vacío que existe. Por lo tanto, ahí haremos el esfuerzo y en esa misma medida es lo que se ha pedido a los sectores que nos están echando la culpa al movimiento indígena, como ya hubo los momentos, de la misma manera deberían asumir la responsabilidad que toca. Ya si llegase a pasar cualquier cosa, saldremos a hacer la vocería, todo, pero nosotros no obligamos a la gente, nosotros no estamos dándole rayando para que Claro, claro. diga, estos son los responsables. Claro, En tal pero en sentido, cambio, debemos. Pauqui, pero es un gran avance. O sea, es un gran avance. Por ejemplo, yo sé, yo entiendo, es cierto. De hecho, cuando ustedes anunciaron el voto nulo ideológico, muchos de Pachacuti no les hicieron caso y votaron por el que les dio la gana. O sea, eso es cierto. Al final del camino a Pauqui usted sabe que el voto es secreto. Pero el anuncio, solo el anuncio y la postura es un avance, ¿no? El decir cualquiera que pase, sea usted, incluso Pachacuti, o sea, si pasa segunda vuelta, por ejemplo, Leonidas, puchica, es la misma pregunta que yo le hiciera a Luisa González, o sea, tiene que apoyarse a Leonidas, o sea, no es que voten por Leonidas, pero ustedes verán, no, 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 hay que votar por Leonidas, porque si no vamos a caer en la misma vaina de siempre. Entonces, me parece que al menos el comunicado ya es un gran avance, digo. Sí, exacto. O sea, podemos quedar como en esos avances, pero también lo que tienen que es entender la realidad, que nosotros
por más todos los cuadros visibles del movimiento indígena, podemos ya salir, sea quien sea de la izquierda, pedir el voto por la izquierda. Pero lo que deben entender es que nuestra sociedad, aún justo con esta carga de la herencia colonial, actuamos desde la emoción y hay un odio Mm, instalado. mm. Y ahí, lamentablemente, no estamos actuando con la cabeza. Por más que podamos y salgamos a pedir los votos, hay un rechazo frente a un sector y eso debemos asumir. Eso sí es cierto. Nosotros no estamos ahorita diciendo fuera de nuestras posturas. Nosotros, imagínense, si en el tiempo que nos decían adelantado, tomábamos una decisión, nosotros quedábamos totalmente marginados dentro de la disputa que se tiene también en las filas del movimiento indígena. Mm, Imagínense si nosotros en ese tiempo decíamos, vamos por este movimiento, mm. y el movimiento indígena, la misma CONAIE, hubiese estado cooptado ahora por quienes son de indígenas de la derecha Sí, dentro de nuestras es verdad, filas. es complejo. Entonces, ahí, por eso solamente quiero señalar, debemos asumir con total madurez desde la realidad. No tenemos cuadros, no tenemos una base, un electorado ideologizado que nos digan, a la final, Leonidas dice, jamás ha llamado a votar por la derecha. Si no Claro, fueron, digamos, eso sí es notorios, cierto. no se nos dio el nombre, es verdad, pero, por ejemplo, en la segunda vuelta de la anticipada, él llamó a un voto, digamos, en contra de la derecha. Y ahí ustedes pueden notar, No, eso sí, sí no, es verdad. nuestros electorados no son ideologizados, por eso también la expresión a partir del odio, a partir de la emotividad que ha dejado sembrado también quienes estuvieron en el gobierno anterior. Sí. Nosotros no vamos a vivir del recuerdo, no queremos vivir en esa frustración. Hay que avanzar. Si criticamos, demostramos haciendo las cosas y eso permite también ser, como digamos, notorios en las posturas y en las definiciones que se va adoptando. Sí, no, está bien, Apauqui. La crítica siempre va a estar ahí, pero eso es cierto y hay que dejar ahí claro, no es que ustedes son los responsables y culpables. No, la gente va a criticar porque para eso tenemos boca y hablamos y opinamos, pero es cierto, no es que porque ustedes hicieron eso, ganó el otro y solo ustedes son los culpables. No, al final la gente tiene que también asumir su responsabilidad y que cada uno en secreto da su voto y eso es completamente Exacto. real. Es verdad que Leonidas jamás ha llamado al voto, eso sí es cierto, no como el video de que está ahí y se lo sacarán toda la vida al señor Yacu cuando decía que voten por Guillermo Lazo. Leonidas no tiene ese pasado, por decirlo así. Así que por ese lado, por eso le digo, o sea, lo de Leonidas va a resultar bastante interesante. Para cerrar a Pauqui, ¿por qué la gente, pues ya estamos en elecciones, ya podemos decir vota por mí? ¿Por qué la gente tiene que pensar, analizar y decir, bueno, yo voy a votar por Pachacuti? Ustedes tienen cuadros interesantes, tienen elementos interesantes y yo creo que va a tener un resultado interesante. ¿Por qué votar por Apauqui, por ejemplo? Bueno, yo no estoy de candidato, pero Ah, no vamos está por de el candidato. movimiento. Puchica, me No, no, pasaron yo mal no el estoy de dato, pues. candidato. Y si sabe que En está este puesto momento, candidato ahí, ya le voy a quitar. en este momento soy coordinador de Pachacuti aquí en la provincia de Cotopaxi. Nosotros creemos que justo no podemos estancarnos en la historia bajo, digamos, un pasado o un presente inestable. Debemos pensar en un futuro que permita estabilidad, que permita seguridad. Y en ese aspecto, Movimiento Pachacuti, con Leonidas a la cabeza, presenta esta propuesta, un proyecto de país. Si ustedes recuerdan lo que pasó en el 2008, justo es desde el planteamiento que nace del movimiento indígena. Fue el movimiento indígena quien dijo, es necesario transformar este Estado uninacional a un Estado plurinacional. Y eso, si revisamos en documentos, está en el proyecto político de 1994, claramente señalado y me parece que fue un salto, pero se llegó a este Estado plurinacional, simplemente se quedó en el membrete y no se aterrizó a la realidad, no se aterrizó a las prácticas. Las instituciones gubernamentales vimos, solamente ponían señaléticas en quichua o en shuar, con Claro. eso decían que ya es Estado plurinacional. Me parece que hay que institucionalizar
perdón la redundancia, esta forma, esta manera de convivir en la diversidad. Y ahí está la sociedad intercultural, para desprendernos de esta visión discriminatoria, de esta visión bastante racista, en mirar si eres un negro no puedes, si eres un indígena no puedes, si eres mestizo sí puedes. O sea, esas visiones me parece que se debe cambiar y esa es la propuesta del movimiento indígena, no solamente de Pachacutic, sino de la misma CONAIE, que asumió, sin ser un movimiento partido registrado en el CNE, pero que ha trabajado socialmente por muchos tiempos, no solo desde la consolidación, que es del 86, sino desde tiempos remotos, y ahí no podemos ahorita quedarnos en señalar la línea, digamos, la línea de tiempo en cómo se han dado los cambios. Entonces, Pachacutic pone esta alternativa al compañero Leonidas Issa como la opción real de sostener las, perdón, nuevamente las realidades que atravesamos muchos sectores, no solamente el sector indígena. La CONAIE nunca ha peleado solamente para beneficio del sujeto indígena, sino para todos los oprimidos del campo y la ciudad. Y eso me parece que es una de las fortalezas que tenemos y que llegamos para, por primera vez, que posibiliten demostrar la capacidad de administrar también un Estado y naturalizar, digamos, y hacer realidad este Estado plurinacional. Ahí está el tema de la seguridad. Nosotros hemos demostrado cientos, miles de comunidades con nuestras propias guardias que les hemos ahorrado millones de dólares al Estado ecuatoriano. En nuestras comunidades no estamos pidiendo un policía para cada comunidad. Hemos dicho, bueno, aquí nos hacemos cargo y el resguardo ha sido eficiente y ha sido contundente. Aquí en la misma provincia de Cotopaxi, una de las fortalezas con el movimiento indígena, el tema de la aplicación de la justicia indígena consagrado en la misma Constitución, eso nos ha permitido. Y no estamos diciendo que queremos aplicar justicia indígena a toda la ciudadanía ecuatoriana, claro. No, sino a los sectores que donde estamos la mayor carga de la población indígena. Y en la otra parte, lo que toca es garantizar la independencia de funciones y darle toda la facultad que corresponde, ¿no es cierto?, a la producción nacional. Me parece que esos son como algunos aspectos que podríamos poner para, y en esa medida, el tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema del mismo empleo que mucha falta nos hace a nosotros mismos. Claro. Yo mismo me gradué hace tiempos, pero todavía no se consigue trabajo. Toca, como saben decir, los abogados tienen esta partecita, abogado en libre ejercicio. Para un comunicador no ha habido mucha chaucha por ahí en libre ejercicio. Toca también buscar las formas de sobrevivir. Entonces, esas son como las garantías, las líneas, los ejes, los 7 ejes temáticos que nuestro compañero Leonidas lo ha presentado y él lo sostiene. Y con lo que sí, con esto para cerrar, hemos dicho, no podemos buscar mejorías solamente para un grupo reducido de familias. Y eso lo hemos demostrado ya con hechos para toda la gente que a veces está con esta trauma de si llegan al poder, de si llegan a ser gobierno, ni siquiera nos han de saludar. Claro. Vean, Leonidas mismo sigue viviendo en la comunidad, en su casita, por más que en los 2 paros le hayan ofrecido, él no aceptó, me consta porque hemos estado cerca, no ha aceptado ni un centavo y prefiere quedarse en la casa de donde somos. Si tenemos algo, hemos dicho, debemos comer todos. Y entonces, si uno mejora, todos debemos mejorar, esa es la consigna, y quienes más tienen deben pagar más. Y por eso esta propuesta, y ojalá la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, podamos pensar y apostar por esta oportunidad histórica para que nos permitan demostrar que los indígenas, el movimiento social, los sectores populares, sí estamos en la posibilidad también de administrar el país. Sí, solamente para aclarar, ¿no? Apauqui es coordinador de Pachacutic en Cotopaxi. A mí me habían puesto ahí candidatos. Es que se confundió la producción porque habían puesto propuestas de campaña, entonces, bueno, no importa, ahí está, lo corregimos. Gracias, Apauqui, nos vemos. Chau, chau. Gracias, Nelson, un gusto, saludos a todos y todas.